Tenemos problemas en el puesto de base, tanto porque Javi está todavía recuperándose y está en los últimos pasos de su recuperación, ya está con el equipo haciendo cosas, pero no el 100% del entrenamiento. Y Rasif viene pues de eso, de un golpe en el tobillo, en la caída aquella que fue tan fea en Málaga. Y también, bueno, pues está con problemas, lo estamos cuidando, ha hecho una parte del entrenamiento, la otra no. Bueno, yo creo que entre los dos igual podemos hacer uno para que pueda ayudar también a Rodrigo San Miguel en la dirección de partido. Que llega un momento de la temporada que nos tenemos que apoyar en el equipo. Entonces, si todos participamos, si estamos haciendo una rotación que pueda ser de 10, 11 jugadores, pues esto nos va a ayudar para mantener el estado físico del equipo bien para llegar a los partidos en plenitud de condiciones. Porque Andorra, a pesar de todas las dificultades que tiene y que está teniendo durante todo el año, es un equipo que compite, es un equipo que está en los partidos, un equipo que siempre tienes jugadores muy determinantes, que como entren en efervescencia, la verdad es que es muy difícil pararles, ¿no? Entonces, bueno, me espero un partido duro, un partido difícil, como cualquier partido de Liga ACB, y donde no nos podemos confiar. O sea, sería un error por nuestra parte ver la dinámica que traemos en los últimos 3 partidos y podernos confiar. Ese sería el mayor error. Entonces tenemos que estar, bueno, pues con una muy buena mentalidad para afrontar un partido y hacer el esfuerzo necesario para trabajar bien. Bueno, yo creo que tiene jugadores muy determinantes y entonces en su tiro exterior, en sus situaciones de 1 contra 1, son muy letales. Y luego tiene pivots que son fuertes, algunos fuertes físicamente, atléticos, y que también suelen equilibrar ese juego interior y sobre todo el rebote, ¿no? Entonces tenemos que estar, en definitiva, haciendo un buen trabajo en líneas generales, ¿no? Estar concentrados, un poco poner en práctica lo que venimos haciendo hasta ahora y seguir en esa línea.